Vamos, iglesia, declara con nosotros. Iglesia, declara que este es el día en el que veremos victorias en nuestras vidas. Amén. Levanta tus manos y declara con nosotros. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Oh, 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 ¿por qué no ahí donde estás, en este mismo sentir, preparas tu corazón para adorar a Dios? Porque Él es nuestro Padre y no hay lugar más seguro que en los brazos de nuestro Padre. Quiero invitarte a que levantes tus manos en gratitud. Dios, toma el control de
soy como una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor.
Tu presencia está en este lugar. Por causa de su presencia, este lugar se llena de su atmósfera. Por lo tanto, esa atmósfera cambia a tu favor, a mi favor, a nuestro favor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Te invito a que levantes tus manos si deseas el abrazo de nuestro Dios. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Oh, ven a este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor. Brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu llena este lugar. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo.
se haga aquí tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. En la tierra como en el cielo, tu voluntad, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Tus milagros pueden suceder, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí, Señor. Oh, tu espíritu. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio presencial, pero también a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook. Damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir tanto presencial como virtualmente. Amén. Así que vamos a continuar hablando sobre el tema que ya habíamos iniciado en semanas anteriores, y es de mi lugar seguro. Y quisiera que me acompañe, por favor, a la carta de los Efesios, capítulo 4 y versículo 16. La vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así el apóstol Pablo: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Puede usted repetir conmigo, tanto usted allá que nos ve desde casa como los que estamos acá? Podemos repetir todos juntos y decir: todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cuántos saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Y que Cristo desea que su cuerpo crezca. Amén. Y que esté sano. Amén. Y que esté lleno de amor. Entonces Dios nos creó, y en esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que en tu corazón puedas tú abrazar esta palabra, y lo que de su corazón Él quiere, la intención que hoy tú puedas recibir de su Espíritu Santo. Y dice: Dios nos creó seres relacionales para tener relación no solamente con Él, sino que con los demás. O sea, Dios te creó a ti y me creó a mí
como hombres, mujeres relacionales para poder tener una comunión con Dios, pero para también poder tener comunión con los demás. Y esto es clave. Hay cosas que nunca vamos a aprender si estamos solos, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos de los demás para poder aprender. Es decir, nunca vas a poder aprender ciertas cosas si no estás en comunidad, si no estás en familia, si no estás en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Hay cosas que solamente vas a aprender cuando estás con otras personas. Puedes tú crecer y desarrollar tu potencial cuando estás con otras personas. Tú no puedes crecer ni desarrollar tu potencial cuando tú estés solito o solita. Tú necesitas dar a conocer esos dones. Tú necesitas dar a conocer esos talentos a otras personas. Solito tú no puedes desarrollarte a plenitud. Cuando estás solo, tú necesitas compartir eso que tú tienes, esas habilidades, esos dones con los demás. Otro ejemplo es que solos no podemos aprender a perdonar. Para poder perdonar necesitamos a los demás, ¿sí? Y definitivamente los demás nos lastiman, ¿sí? Quiero contarles que estoy haciéndome una serie de exámenes y el día viernes me hice un electrocardiograma. Y ahí estaba en la mesa del doctor y me ponía todos estos aparatos por todos lados, ¿verdad? Para medir cómo está el estado de mi corazón. Y el doctor me preguntó, y fue algo muy, muy curioso. Me dice, ¿cómo está ese corazón? Me dice el doctor. No se lo han roto, me dice. Y yo me quedé pensando y le dije, sí me han lastimado mi corazón. Y no vean al pastor, ¿verdad? Definitivamente a todos nos han lastimado nuestro corazón. Todos hemos sido heridos desde que estamos en casa, quizás en alguna relación, en algún trabajo, aún aquí en la iglesia, puede ser que te hayan lastimado tu corazón. Y entonces yo le dije, sí me han lastimado y me han quebrado el corazón a veces, le digo. Pero ¿sabe qué? Le digo, ahora tengo las herramientas para mantenerlo sanito. Y se me quedó viendo así como muy bien. Entonces, solamente puedes aprender a perdonar en comunidad. Definitivamente, estando con otras personas es cuando te van a lastimar. Pero también en comunidad es cuando nosotros aprendemos a perdonar. No puedes aprender eso si estás solito o solita. Solamente podemos aprender cosas como lealtad, amor, fidelidad cuando estamos en una relación. Cuando estamos solitos no necesitamos de esas cosas, pero cuando estamos en relaciones con los demás podemos aprender a ser leales, pero también que no sean leales. Podemos aprender a dar amor, pero también podemos aprender a recibir amor, ¿verdad? No podemos aprender a ser amables, fieles, generosos, solidarios si estamos solos. Necesitamos a otras personas. Justamente ayer salíamos a almorzar con unas amigas y nos dimos cuenta que aquí en Guatemala las personas que nos atienden, que nos sirven en los restaurantes, en las tiendas, tienden a ser muy amables. Y nos sentimos ya mal acostumbrados, si lo quiere ver así, porque nos tratan muy bien cuando nos ofrecen un cafecito, si todo está bien, si nos gusta el menú, etcétera. Entonces, aquí en Guatemala somos muy amables, tenemos muy buena atención al público. Entonces, ¿cómo podemos nosotros expresar esa amabilidad, esa fidelidad, esa generosidad, esa gratitud, esa solidaridad si estamos aislados, si estamos solos? De hecho, las cosas más importantes que tenemos que aprender en la vida requieren que estemos relacionados o relacionadas con otras personas. Por eso es algo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, el valor de las relaciones saludables. No podemos hacer todo esto si estamos solos, en la soledad, en el aislamiento. Si tú quieres desarrollar tu potencial a plenitud, debes de depender de otros o debes de aprender a hacerlo con otros. ¿Y dónde es el mejor lugar donde nosotros podemos desarrollar nuestro potencial? ¿Dónde es el mejor lugar donde nosotros podemos mostrar esa solidaridad, esa generosidad, esa amabilidad?
Pues un buen lugar para poder hacer todas esas cosas es en la familia de Dios. Y cuando hablamos de familia de Dios, no nos relacionamos o no nos referimos solamente a la iglesia local. Cuando hablamos de la familia de Dios, es todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y en ese lugar, que es la familia de Dios, es donde nosotros podemos aprender a vivir, a desarrollarnos, a ser amables, a ser generosos, a perdonar. Esto lo hacemos en la familia de Dios. Diga conmigo, la familia de Dios. El cuerpo de Cristo y la iglesia. Muy bien, vamos a volver a leer lo que Pablo nos decía ahora, teniendo un poco de este contexto. Vamos a ir a ver lo que Pablo nos dice en Efesios 4:16. Y dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios 4:16. Yo quisiera que hiciéramos un poco que nos recordáramos un poco de todas aquellas personas que han influido en nuestra vida, que nos han ayudado, que han agregado valor a nuestra vida. Muchas veces pensamos en todos aquellos que nos han herido, que nos han fallado, que nos han lastimado. Pero yo quisiera que dejáramos eso un poquito a un lado. Es válido, ¿verdad? Es válido porque necesitamos llevar un proceso con todo ese dolor en nuestra vida. Pero que hoy nos pudiéramos enfocar en todas esas personas que han agregado valor. Desde que alguien que te dice qué bien te ves hoy, o qué bien haces tu trabajo, o que te digan qué bien cantaste, ¿verdad? O qué bien te ves, qué bien te combinaste hoy tu vestuario. Eso agrega valor a tu vida. ¿Y cuántas veces no hemos sido bendecidos por personas que han agregado valor a nuestra vida, ¿verdad? Y eso lo hemos tenido que hacer en comunidad. Eso es en comunidad, no es en el aislamiento. Necesitas a las personas que Dios ha puesto en tu vida a lo largo de tu vida y ellas te necesitan a ti. Eso es lo más lindo. No es solo yo demandante, no es solo yo necesitada, sino que yo también puedo ofrecerles a los demás y que los demás también puedan obtener algo de mí. Entonces es algo de dos vías. Yo necesito a las personas, pero yo necesito a mi familia, iglesia, yo necesito a mi comunidad de fe, yo necesito a las personas a mis colegas, a las personas que trabajan conmigo, pero ellos y ellas también me necesitan a mí. Y eso es lo lindo, es de dos vías. No es solo que yo estoy dando y dando y dando. Yo no necesito de nadie. No, yo las necesito a ustedes tanto como ustedes me necesitan a mí. Es algo de dos vías. Dios nos programó, y eso es algo que me llamó mucho la atención. Tenemos esa programación en nuestro ser. Dios nos programó para que nos necesitáramos unos a otros, para aprender los unos de los otros y para convertirnos en las personas que Dios planeó que fueran. Hay una analogía que me gusta mucho y yo lo pensaba mientras preparaba todo esto, y es que estamos hablando de lugar seguro. Y muchas veces las personas tienen algún problema en su familia, tienen algún problema en su trabajo, o muchas veces las personas pueden llegar a tener problemas aquí en la iglesia o en la iglesia donde asisten. ¿Y qué es lo que el ser humano por naturaleza tiende a hacer cuando hay un problema? Vayamos un poco al Edén. Veamos a Adán y Eva. Ellos desobedecieron a la voz de Dios que les dijo no coman de ese fruto. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Desobedecieron. ¿Verdad? ¿Les parece conocido? ¿Verdad? Desobedecieron. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron cuando ellos se vieron con vergüenza porque sus ojos fueron abiertos y dijeron estamos desnudos? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Se fueron a esconder, se fueron a aislar. Y esa es como la naturaleza humana. Lo primero que hacemos cuando tenemos algún problema, cuando nos han lastimado o cuando hemos lastimado a alguna otra persona, lo primero que hacemos es la tendencia a huir, a escondernos. Y pensaba yo, como les digo, mientras preparaba todo esto, ¿han visto esos documentales del África? Donde está la manada de
de esos como venaditos, ¿sí? Está la manada de esos caribú, creo que se llama, si no estoy equivocada, o búfalos, ¿verdad? Y está toda la manada, es un montón de animales, son animales pesados, son animales grandes, y está toda la manada junta. Pero ¿qué hace el depredador? ¿Qué hace el león o la manada de leones al acecho? Tratan de separar a uno, quizás alguno que está enfermo o que está débil, alguna cría, la tratan de alejar de la manada y la llevan lejos. Y la manada va por un lado y ellos tratan de alejar a esta presa o a esta víctima, la tratan de alejar de la demás manada para poderla atacar y para poderla devorar. Así es. Lo mismo hace el enemigo con nosotros. Definitivamente podemos tener algún quebranto, podemos tener alguna enfermedad, podemos tener alguna necesidad. Entonces lo que el enemigo hace en nuestra mente, y nosotros cooperamos muy bien con el enemigo, cuando permitimos que él nos saque de la manada, si lo podemos decir así, y nos aislamos, y esa es la tendencia, y quisiéramos alejarnos lo más posible, irnos a una montaña y que nadie nos encontrara, ¿verdad? Quisiéramos bloquear a todas nuestras amistades, que nadie nos encuentre, que nadie sepa de nosotros porque estamos viviendo un momento difícil, un momento de crisis. Y esa es la tendencia del ser humano y también es la tendencia del enemigo para podernos encontrar porque solo somos presa fácil. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú te has aislado y entonces viene el enemigo a bombardearte con todos esos pensamientos y te conviertes en una presa fácil? Pero ¿qué tal cuando hemos llevado nuestra carga, nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro dolor a ese grupo seguro, a ese grupo de apoyo? Y ahí nos hemos sentido abrazados, nos hemos sentido amados, nos hemos sentido recibidos, nos hemos sentido perdonados. Entonces el Señor cumple su propósito en que vayamos al lugar seguro. El enemigo te dice, ¿para qué vas a ir ahí? Si ahí por donde te lastimaron. Pero es la estrategia que usa el depredador. Alejar a la persona débil, enferma, con dificultades, alejarla para que pueda ser una presa fácil y ser devorado. Entonces yo te quiero hacer un llamado a que necesitamos entender que necesitamos ese lugar seguro y ese lugar seguro se llama la familia de Dios. Ese lugar seguro Dios lo destinó para que fuera el lugar donde tú puedas recibir eso que te faltó en tu niñez, en tu casa misma. Aquí lo puedes venir tú a recibir a la familia de Dios. Ahora, no vamos a poder entender este concepto si no hablamos primero de adopción. Diga conmigo adopción. Este término es un término legal, es poderosísimo y tiene un efecto grandioso en nosotros cuando nosotros lo logramos entender. Para hablar de familia de Dios, para hablar de estos conceptos que yo te he estado hablando en esta mañana, tú y yo necesitamos comprender el término adopción. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a ir a Romanos 8, 14 al 17 y ahí Pablo lo describe muy bien. Romanos 8, 14, 17. Necesitamos aprender sobre la adopción y yo no encuentro una mejor escritura que lo pueda expresar o definir que Romanos 8, 14 al 17. Y dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Todos aquellos que hemos sido adoptados por Él, por Dios. Tú y yo hemos sido adoptados por Dios y por eso podemos clamar Abba Padre. ¿Qué quiere decir papito? ¿Qué quiere decir papaito? Y este
es el proceso, es el propósito de Dios para tu vida. Si queremos crecer en fe, necesitamos entender este concepto de la adopción. Cuando legalmente una familia, unos padres adoptan a un niño, este niño pasa a tener los mismos derechos que los hijos que son de sangre. Lo mismo pasó con nosotros. Cuando fuimos adoptados por Dios, pasamos a ser coherederos. Pasamos a ser herederos de la gracia de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Así que cuando fuimos adoptados, Jesús, siendo un hijo legítimo de Dios, el unigénito, el único hijo y verdadero de Dios, pero cuando nosotros fuimos adoptados, pasamos a ser coherederos juntamente con Cristo. Si tú no has abrazado ese concepto en tu vida, tú todavía no has entendido de lo que se trata, el ser hijo de Dios. Por eso, nosotros necesitamos, para crecer en fe, entender este concepto de la adopción y clamar a Abba Padre. Ahora, un primer paso para poder crecer en fe es dejar la autoridad paterna para ponernos bajo la autoridad divina. Y de verdad que esto me impresiona mucho y podríamos tomar muchísimo tiempo hablando de esto. Ahora, la Biblia nos dice que los niños están bajo la autoridad de sus padres hasta que son adultos. Y vamos a leer en Gálatas 4 del 1 al 7. Y mientras yo revisaba estas escrituras me acordaba, ¿se recuerda usted la historia que nos cuentan los evangelios cuando Jesús tenía como 12 años y los padres de Jesús, José y María, se fueron al templo y Jesús se les pierde en el camino y se les perdió como 3 días? Y cuando lo encuentran, Jesús estaba hablando con los preguntando, estaba conversando con los maestros conocedores de la ley en el templo. Y entonces le preguntan los papás a Jesús, ¿y qué te hiciste? ¿Y por qué te separaste? Y Jesús les dice, ¿y no saben ustedes que a mí me interesa estar en los negocios de mi padre? Pero vean cómo Jesús, ya después de pasar de ser un niñito, él ya estaba en una edad de adolescente, él ya su mentalidad estaba cambiando. Y por eso nosotros debemos de entender y tener ese cuidado con nuestros hijos. Mientras nuestros hijos o mientras nosotros mismos fuimos niños, nosotros estuvimos bajo el cuidado de nuestros padres y bajo la autoridad de nuestros padres hasta que somos adultos. Esto lo dice Gálatas 4 del 1 al 7. Está un poquito largo, pero vale la pena que lo leamos todos juntos. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Quiere decir que cuando el niño es menor de edad, es un esclavo, ¿verdad? A pesar de ser el dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, ¿qué? Adoptados como sus hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones al espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo de Dios te ha hecho también heredero. Y así hay un sinfín de escrituras con respecto a la adopción que Dios nos ha hecho como hijos de Él. Entonces, nosotros debemos de entender que mientras estamos bajo el cuidado parental, haya sido el cuidado que nuestros padres nos dieron bueno o no fue tan bueno, o nosotros ahora que somos padres y tenemos a cargo a nuestros hijos, nosotros debemos de entender que cuando estamos bajo la tutela de nuestros padres son los responsables. Pero esto es hasta que llegamos a una edad adulta. Y por eso es bien importante entender todo esto. Cuando mis hijos eran pequeños, era bien fácil decirles, ponete, quítate, parate, ordenar, recoger, sentate. Ahora ellos, y esto lo hemos entendido, que ese es el diseño de Dios para el ser humano. Así como Jesús le dijo a sus papás en la adolescencia, ¿por qué me estaban buscando?
Si no, yo tenía que estar en la casa de mi padre, pues. Jesús empezó a cuestionar en esa edad qué es lo que hacemos. Por eso es el tiempo, le llamamos a la adolescencia o a la preadolescencia, el tiempo de la rebeldía, ¿verdad? Porque empezamos a cuestionar las figuras parentales, unos más rebeldes que otros, ¿verdad ustedes? Pero cuando nuestros hijos empiezan en esa edad de la preadolescencia, de la adolescencia, empiezan a cuestionar o empezamos a cuestionar las estructuras parentales, ¿verdad? Y decimos, pero ¿qué pasó si este niñito era, yo lo puedo decir con mis hijos, si este niñito era súper obediente, parecían, somos soldaditos, siervos del Señor y miren todos vestiditos iguales. Y hoy digo yo, hoy que se están convirtiendo en adultos, ¿por qué es tanta cuestionadera, tanta preguntadera? Yo digo una cosa, yo quisiera que dijeran ok, pero entonces empiezan, pero ¿por qué? Y no sé qué, y cuando siento yo es completamente diferente. ¿Pero por qué? Porque ellos ya se están convirtiendo en adultos, jóvenes adultos, ellos ya están teniendo una forma de pensar y por eso yo les hago un llamado a los padres que tienen hijos pequeños. Es una edad tan importante en la cual tú les puedes formar en los principios, en el temor del Señor y siempre guiarlos hacia el Padre Celestial. Porque en algún momento ellos te van a empezar a cuestionar a ti. Van a empezar a ver tus defectos, van a empezar a ver tus deficiencias y entonces ellos necesitan voltear a ver al Padre. ¿Sí? Muy bien. Cuando somos adultos, ¿cuántos adultos hay aquí? Algunos cuantos. Cuando somos adultos, entramos en la edad de rendir cuentas, es decir, de ser responsables. ¿Sabe que cuando entramos a la adultez es la edad de la plenitud? Porque mientras éramos niños, éramos esclavos, Gálatas lo dice, ¿verdad? Nuestros papás nos decían a dónde ir y venir. Pero en el momento que yo salgo de ese cuidado parental, de esa estructura parental y me empiezo a ser yo responsable de mi vida, empiezo a tomar el control de mi vida, es decir, empiezo a pagar mis cuentas, empiezo a tener decisión sobre mi tiempo, mi trabajo. De verdad que ese es el momento de libertad plena para el adulto, pero para el adulto responsable. Por eso disfruten su edad adulta. No lo vean solo como, ay, el montón de cargas, el montón de cuentas, sino que vean que también hay una libertad extraordinaria. ¿Verdad? Dejamos de quedar bajo la tutela de los tutores y encargados de nosotros y nos volvemos responsables de nosotros mismos. Y necesitamos, vaya si no, en esta generación, en nuestra sociedad, gente responsable de sí mismo. Yo sé que tenemos que mantener el distanciamiento social, pero no puedo evitarlo. ¿Podría usted decirle ahí a la persona que está en la par suya, hágase responsable de su vida? Muy bien, y entonces los cristianos en la edad adulta entramos en una relación filial con Dios como nuestro Padre. Pero no vas a poder ver a Dios como tu Padre si todavía sigues siendo un adulto que le da cuentas a su papá terrenal. Bien nos lo decía Maffer en pocas palabras mientras estábamos en la adoración. O sea, nuestra mirada la tenemos que llevar hacia Dios como nuestro Padre y entender que nosotros los padres terrenales somos administradores de nuestros hijos, ¿verdad? Entender que yo bendigo a Dios por mis padres, porque me formaron bien, me educaron bien, proveyeron extraordinariamente bien. Yo le digo a Marlon que mi papá era y sigue siendo tan responsable que cuando ellos se iban de viaje, nos juntaba todas las hermanas, yo estaba jovencita y mis hermanas chiquitas nos sentaban y nos decían, nos vamos de viaje, aquí están todas las cosas, si yo llego a faltar, llaman a este abogado, él sabe todas mis cosas, él tenía todas sus cosas en orden y nos llamaba y nos decía, por si algo me llega a pasar. Yo, no, papito, que no le llegue a pasar nada, pero él me decía, ustedes tienen que saber que todo está en orden. Y le digo a Marlon, eso es extraordinario. Entonces yo tuve una excelente familia de origen, yo tuve una excelente figura parental sobre mi vida, pero en el momento en que yo pasé a la adultez, yo tengo que hacerme cargo de mi vida. Entonces, si somos niños, está bien que nuestro padre nos cuide, pero si somos adultos, nosotros nos tenemos que hacer responsables.
¿Y sabe qué es lo lindo? Empezamos en esa etapa y todo es un proceso, en esa etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, de la adultez joven. Y sabe, Dios no nos deja huérfanos. Dios no nos deja huérfanos. Y yo quiero decirte esa palabra de parte del Espíritu Santo. Dios no te deja huérfano. Él siempre te recoge como su hijo. Él siempre te recoge como su hija. Nos recoge y nos pone en su familia. Porque a veces quisiéramos que Dios nos recogiera y ahí se detuvo la cosa. No. Dios nos recoge y nos pone en su familia, que es su cuerpo, que es su iglesia. Sí, y nosotros tenemos la bendición y el honor de pertenecer a una iglesia local. Entonces, sí, Dios nos recoge y nos pone en su familia. Y hay muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseña que debemos de abandonar nuestra alianza con nuestra familia de origen y ser adoptados por Dios. Tú no puedes ver a Dios como tu padre si todavía estás aferrado a la figura parental. Por eso, Dios nos ordena que lo consideremos como nuestro Padre, sin padres intermediarios. Y esto también aplica para la figura del líder religioso, ¿verdad? Nosotros como líderes, como pastores responsables, nosotros tenemos que enseñarles a la iglesia a que volteen a ver a Dios como su Padre. No decirles, yo soy tu padre, ¿verdad ustedes? Sino que decirles, Él es su padre. Porque cuando yo me pongo como el padre, ¿verdad? Yo no puedo ser el padre, pero en el caso del pastor, él se pone como el padre. Entonces la gente lo voltearía a ver a él y sería un padre intermediario. Pero como pastores y líderes religiosos responsables, tenemos que llevar a la Grey a que vean a Dios, ser como ese canal de vean a su Padre Celestial. Porque si no, le estamos poniendo a la gente que viene con problemas de rupturas de sus familias de origen, y también aquí en la iglesia se les pone otra carga, ¿verdad? Por eso nosotros creo que hemos sido responsables en decirte, ve al Padre. Él es el Padre, Él es tu Padre. Muchas veces no obedecemos la palabra de Dios, y le voy a decir por qué. Y usted se ha preguntado, ¿por qué no obedeces la palabra de Dios? Yo te voy a decir una de las razones por la cual muchas veces no obedecemos la palabra de Dios. Y es porque espiritualmente no hemos todavía dejado nuestro hogar. Sentimos que todavía debemos de contentar a nuestros padres. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que algunos padres ya no están. Ya partieron de este mundo. Pero todavía nos sentimos como responsables de obedecerles. Todavía sentimos como responsabilidad de contentarlos, de seguir sus tradiciones en lugar de obedecer a nuestro nuevo padre. Yo recuerdo que cuando éramos pequeñas, mi abuelito le había dicho a mi papá que él tenía todas las navidades el 24 de diciembre que ir a ver a su compadre. Y agarrábamos camino donde quiera que estuviéramos, agarrábamos a ver al compadre del abuelito. Y el abuelito ya no estaba, pero mi papá seguía agarrando a toda su familia 24 de diciembre en la noche y nos íbamos a ver al compadre del abuelito. No sé en qué momento mi papá dejó esa tradición, ¿verdad? Pero nos pasa. Muchas veces estamos moviéndonos, estamos caminando, no conforme nuestro Padre Celestial, sino que con todas esas estructuras, tradiciones, órdenes, reglas que nuestra familia de origen nos puso. Por eso no podemos obedecer a Dios, porque todavía no hemos espiritualmente dejado nuestro hogar. Entonces, andamos queriendo contentar a nuestros papás, sus tradiciones, estando ellos o no estando ellos. Y dejamos de obedecer a nuestro Padre Celestial. Esto lo encontramos en Mateo 15. No lo vamos a leer, pero usted lo puede buscar cuando llegue a su casa. Cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios, obedecer los preceptos de Dios te va a poder causar conflictos en tu familia de origen. Y a veces pueda que nos separen. Yo me acuerdo cuando yo empecé a buscar al Señor, yo había salido ya de la adolescencia y empezaba a entrar en la juventud ya de adulta, ¿verdad? Ya entrando en una adultez joven. Y era una lucha con mi papá porque yo quería seguir a Dios, ¿verdad? Ellos todavía no conocían al Señor, pero
yo recuerdo que a veces yo tomaba decisiones y decía, voy a buscar al Señor. Y decía, yo sé que mis papás me van a regañar o me van a castigar, pero necesito obedecer a Dios, ¿verdad? Porque yo ya estaba entrando en una edad saliendo de la adolescencia y entrando en la adultez joven. Entonces a veces seguir a Cristo va a causar que en tu familia de origen hayan conflictos, o que te digan, ay, sí, la fanática, o que te digan como te digan, ¿verdad? Jesús nos dice que nuestros vínculos espirituales son primarios y más importantes. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba enseñándole a la gente y llegan y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan? Y suena hasta como fuerte cómo contesta Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice Jesús. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Qué gran lección! ¡Qué gran lección! Los que hacen la voluntad de tu Padre, ellos son tus verdaderos hermanos. Ellos son tus verdaderas hermanas. Está en Mateo 12, 46 al 50, pero vamos a leer solo el último, donde dice, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, nuestra verdadera familia es la familia de Dios. Sin duda nacemos en un seno familiar, con sus problemas. Algunos tuvimos una buena experiencia en nuestra familia de origen, quizás otros no. Pero nacimos en una familia. En esta familia recibimos apego, recibimos rechazo, recibimos amor o recibimos dolor. O sea, de la familia que tú vengas, pero tú naciste en una familia de origen. Pero cuando tú te conviertes en un adulto, tú tienes que empezar a tomar tus decisiones y desvincularte de esta familia de origen y hacer que la familia de Dios se convierta en tu verdadera familia. Ay, entonces ¿usted qué me está diciendo? ¿Que abandone a mis padres? No. Y es algo que nosotros debemos de entender. A nuestros padres le vamos a deber honra toda la vida, porque dice honra a tu padre y a tu madre, porque es el mandamiento que tiene, el primer mandamiento que tiene promesa. ¿Para qué? Para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces yo a mis padres les debo, ahora que soy adulta, a mis padres les debo honra. Cuando yo era niña, yo les debía a mis padres obediencia, pero en la medida que yo me convertí en una persona adulta, yo les debo a ellos honra, y la obediencia se la debo a Dios, porque Él pasa a ser mi Padre por esa maravillosa adopción que hace a través del Espíritu. Si tú eres un adulto, si tú eres una mujer adulta, tú le debes honra a tus padres, hayan sido ellos contigo como ellos hayan sido. Hay algo que tú les vas a deber a ellos, es honra. Pero obediencia solo a Dios. Solo a Dios, porque Él es tu Padre. Fíjense que en la familia de Dios, ese debería de ser nuestro vínculo más fuerte, porque las cosas se hacen de determinada manera. Veamos en la familia de Dios cómo se hacen las cosas. Quizás en tu familia de origen no, pero en la familia de Dios sí. Sí entendemos que la familia de Dios es la iglesia, es su cuerpo, y que la familia de origen es la familia de donde provenimos, ¿sí? ¿Entendemos eso? Ese concepto claro. Muy bien. Entonces, en la familia de Dios se hacen las cosas a la manera del Padre. Y aquí en esta familia nosotros debemos de decir la verdad. ¿Sí? Quizás en tu familia te decían, ay, dígale que no estoy. Pero en la familia de Dios, aquí se dice la verdad. Aquí en la familia de Dios ponemos límites. ¿Sabe qué es lo lindo de esta familia? Que aquí asumimos y pedimos responsabilidades. Diga conmigo, responsabilidades. ¿Sabe? Con amor nos enfrentamos mutuamente. Quizás en la familia de origen te decían, no hable de eso para evitar el conflicto. Pero aquí en la familia de Dios nos tenemos que enfrentar mutuamente y solucionar. Hay algo que quizás tú no has hecho con tu familia de origen, pero aquí en la familia de Dios
nos perdonamos mutuamente unos a otros. Esta familia se desenvuelve sobre las normas y valores firmes. Dios no permitirá que su familia fuese de otro modo, porque recuerda, esa es la familia ¿de quién? De Dios. De ninguna manera debemos de cortar entonces nuestros vínculos con nuestros padres, ni con nuestros amigos que no pertenecen a la familia de Dios. Pero los vínculos más fuertes deben de ser con nuestra familia espiritual. La pregunta es, ¿tus vínculos más fuertes son con tu familia de origen o tus vínculos más fuertes son con tu familia espiritual? ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos que los vínculos fuertes que logramos construir en la familia de Dios nos permiten ser verdaderamente amables, ¿sabe? Podemos ser independientes y libres. Nos entregamos por amor y corazón con propósito. Por eso aquí tú vienes a servir al Señor porque le amas, porque entiendes que Él es tu Padre y que anhelas estar en su casa. Nadie te obligó, ¿sí? Si alguien te está obligando, eso no está correcto. Tú lo debes de hacer por amor, por entendimiento propio. Cuando estamos en la familia de Dios y entendemos nuestro propósito, permanecemos alejados del resentimiento. ¿Qué quiere decir el resentimiento? Hacer algo que no quiero hacer, pero lo hago porque el qué dirán. Cuando tú tienes resentimiento en tu corazón, examínate qué es lo que estás haciendo, porque hay algo que estás haciendo que no quieres hacer, pero lo estás haciendo obligado. Aquí podemos servir, adorar, dar, amar, servir con libertad. ¿Sabes? Aquí en la familia de Dios, el Señor no permite las conductas malvadas. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Podemos tomar decisiones como adultos, verdaderos adultos e hijos de Dios que somos. Yo sé que esta palabra está llegando a tu corazón. Y yo sé que vas a tener que empezar a hacer cambios, vas a tener que empezar a dar pasos en fe, vas a tener que empezar a ver a Dios como tu Padre Celestial, vas a tener que empezar a cortar todos esos vínculos tóxicos y dañinos que te vienen arrastrando de tu familia de origen, y vas a tener que empezar a voltear a ver a Dios como tu Padre. Sí, a tus padres naturales les debemos todos honra, pero al único que le debemos obediencia es a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe qué es lo más lindo cuando nosotros entendemos esto? Que entonces empezamos a tomar control sobre nuestras vidas. Y no hay cosa más linda que yo pueda ver a mis hijos tomando decisiones buenas, decisiones saludables, decisiones sabias, ya como jóvenes adultos que son. Y a veces yo todavía me quiero meter, ¿verdad? Ustedes, porque tenemos que luchar con ese control, ¿verdad? Querer controlar a los demás. Y el Señor me hablaba fuertemente en estos días. Ellos agarran el carro y se van, ¿verdad? Se van a trabajar y estuvieron trabajando y estuvieron regresando ya algo tarde. Y estaba yo, ¿dónde venís? ¿Dónde venís? ¿Por dónde vas? ¿Verdad? Yo queriendo controlar y quería yo estar ahí metida en el carrito ahí con ellos, ¿verdad? Supervisando dónde venían. Y el Señor me reprendió y me dijo: ¿hijos de quién son? Yo me quedé así. Sí, Señor, si tú solamente me los prestaste, me los diste para que yo los cuidara de pequeños, para que yo los enseñara en tus caminos, pero ahora que ellos se están convirtiendo en adultos, y vaya que adultos ustedes, me inspiran y admiro lo que Dios está haciendo en ellos. Entonces le dije: son tuyos, Señor. Y sabe que mi corazón tuvo paz, porque mientras yo estaba pendiente, ahí dónde estarán, y es muy tarde, y por qué no llaman, y como no se reportan, ¿verdad ustedes? También les quiero abrir mi corazón un poquito. Pero entonces el Señor me trajo como esa pregunta: ¿hijos de quién son? Pero el Señor te habla con tan pocas palabras y te confronta de tal manera. Y le dije: Señor, son tuyos. Y mira, en ese momento donde yo estaba tronándome los dedos, afanada, ansiosa, ¿sabe qué? Son tuyos, le dije. Y me fui a doblar rodillas y dije: Señor, descanso en ti. Descanso que mis hijos son tuyos. Me los diste un tiempo para poder
cuidarlos, para poder controlar todas sus actividades, pero hoy ellos que están ya convirtiéndose en jóvenes adultos, tengo que soltarlos hacia el Padre. Y sabes, lo mismo que nosotros como pastores debemos de hacer con ustedes, soltarlos hacia el Padre, ¿verdad? No que se aferren a nosotros. O sea, ya tuviste problemas de soltar esas estructuras parentales de tu familia de origen, y ahora aquí en la iglesia todavía te traemos otra carga en la cual tú tienes que tener que ver al líder o al pastor como el Padre. No, aquí lo que nosotros queremos es que tú veas al Padre, que adores al Padre. Sin duda nosotros tenemos una función espiritual, una función delegada por Dios, pero nosotros no somos el Padre, Él es el Padre. Y Él es el Padre de familia, de esta preciosa familia de Dios. Quiero pedirte que ahí como estás, cierres tus ojos. Déjame orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu familia espiritual. Qué honor ser llamados hijos de Dios. El precio tan alto que tuviste que entregar la vida de tu hijo en sacrificio para que nosotros pudiésemos formar parte de esta familia espiritual que es tu cuerpo, que es tu iglesia. Por eso nos sentimos honrados de pertenecer a ella, de pertenecerte a ti, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, Padre. Quita toda estructura parental, todo obstáculo, toda estructura religiosa que nos impida verte a ti como nuestro Padre celestial. Queremos ser como Jesús. Jesús miraba al Padre, Jesús hablaba con el Padre, y así queremos ser nosotros. Llevar nuestro dolor, nuestras inquietudes, nuestra adoración delante de ti, Señor. Queremos voltearte a ver a ti. Amamos tu familia, Señor. Amamos la familia de Dios. Y permítenos, Señor, ser dignos hijos, guiados por el Espíritu de Dios, pues ellos son los que son adoptados. Y ahora tenemos una posición en Cristo de herederos y coherederos juntamente con Él. Qué honor, Señor, qué honor. Ayúdanos a vivir esta vida espiritual, a crecer en fe y abrazar ese espíritu de adopción por el cual ya no somos esclavos del temor, sino que somos libres, somos hijos de Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por habernos hecho tus hijos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, y la familia de Dios dice amén y amén. Les bendecimos, les amamos, nos vemos pronto.